Bienvenido a un video sobre los derivados de las funciones logarítmicas. Vamos adelante y comience. Aquí están nuestras reglas. El derivado del registro natural x es igual a 1x, y la segunda fórmula aquí tenemos una función compuesta. Tenemos el derivado igual a 1x'. Si tenemos el derivado de un logaritmo que no es la base e, vamos a tener el derivado del log a base x igual un registro natural a xx. Aviso a es nuestra base. Y si tenemos una función compuesta con un logaritmo, aquí está nuestra fórmula derivada. Abreviaré brevemente la prueba del derivado del registro natural x. Esencialmente lo que hacemos es escribir esto como una ecuación exponencial, tomar el derivado de ambos lados, implicar la diferenciación implícita, resolver para que dicho tenga nuestra fórmula derivada. Para el derivado de la base de registro a de x, aplicaremos el cambio de fórmula de base. Luego tome el derivado de esto, que nos daría un registro natural a x un x con los resultados en nuestra fórmula derivada. Y en curso en ambos casos aplicaremos la regla de cadena cuando sea necesario. Vamos adelante y practicemos. Queremos encontrar el derivado de esta función. Lo primero que reconocemos es que esta es una función compuesta, por lo tanto nuestra u, 6x², así que nuestro derivado sería igual a 1x'. 1 6x² x 12x, que simplifica a 2x. Podríamos haber destinado esto en una suma de dos registros usando las propiedades de los registros. Y para esto, supongo que lo mostraré. Esto sería igual al registro natural 6 más registro natural x². Entonces, si queremos, podemos aplicar la propiedad de energía, y mover este 2 a la posición del coeficiente. Tenemos registro natural 6 más 2 registro natural x. Por lo tanto nuestra función derivada sería igual al derivado de estos dos términos, que sería 0 más 2 por 1x o 2x. A menudo hay más de una manera de encontrar el derivado de una función de registro, pero en muchos casos solo lo dejaré en forma existente y aplicaré la fórmula derivada apropiada. Para el número 2, aviso. Tenemos un cociente de dos funciones. Entonces, vamos a tener que aplicar la regla del cociente. Por el bien del tiempo, ya he establecido la regla del cociente. Puede querer hacer una pausa para verificar esto. Vamos adelante y hagamos el próximo paso. Al encontrar estos derivados, tenemos x² x1 x' solo u'1. Eso sería 2x, el registro natural de 2x x4 x³ de x al octavo. Simplifique aquí. Los dos simplifican. Este x simplifica con uno de los factores de x, así teníamos x al 3 grados, 4x³ natural log 2x al 8 grados. Aviso de que todos estos términos tienen un factor común de x². Entonces, si factorizo x³ desde el numerador y reescribo el denominador, podemos ver que x³ de x³ nos daría 1. Así que nuestro derivado final se simplifica a esto. A continuación, lo primero que debemos reconocer es que tenemos un producto de dos funciones, por lo que vamos a tener que aplicar la regla del producto. Lo que podemos hacer en este caso es que podemos tomar este exponente de 2 y mudarlo al frente del registro natural. En este caso lo haré. Así que nuestra función sería realmente al poder de 2x(x2) registro natural x. Entonces, cuando apliquemos nuestra regla de producto, esta será nuestra función f, nuestra primera función. Y esta será nuestra g, nuestra segunda función. Y ya he configurado la regla del producto de nuevo, solo para ahorrar tiempo. Primero segundo más el segundo x el derivado del primero. Vamos adelante y encuentra nuestros derivados. El derivado de 2 registro natural x sería 2 por 1x más 2 registro natural xx. El derivado de 2 a la x, recuerda que el derivado de a la u es a la prima u x u. Así teníamos e al 2x, así teníamos e al 2x(x2), que simplificaría esto. Aviso, tenemos dos fracciones. Entonces, si quisiéramos combinar estas fracciones, tendríamos que obtener un denominador común, y multiplicar esta fracción por x sobre x, lo que resultará en esto. Aviso, solo el factor extra de x en este término. Ahora, este numerador hace factor,
que sería opcional porque no se simplificará. Pero iré más adelante y factoraré el factor común de 12 al 2x, que resultará en un más 2x registro natural x dentro de la paréntesis. De nuevo, en este problema tengo la opción de reescribir esto como log x más log of x, 9. Pero lo dejaré en su forma actual, y solo utilizará el valor auxiliar de x cuadrado, 9x. Aquí está nuestra fórmula derivada para la base de registro ADU, así que aplicando nuestra fórmula derivada, nuestro denominador será el registro natural AXU, así que el registro natural de 4xx cuadrado, 9xx'. El derivado de nuestro valor U sería 2x, 9. Nada va a simplificar aquí, así que tenemos 2x, 9 registro natural 4xx cuadrado, 9x. Bueno, intentemos otro. Ahora, si dejo esto en su forma actual, mi U valor va a ser un cociente y no quiero eso. Así que voy a seguir adelante, y reescribir esto ya que h de x es igual al registro natural de x cuadrado, 5. Registro natural de x y encontraré el derivado de la función en este formulario. Así que tenemos un valor auxiliar de x cuadrado, 5, así que nuestro derivado aquí será un x', un x cuadrado, 5x', que es 2x, derivado de registro natural x o solo un x. Ahora, quiero combinar estas fracciones para obtener mi denominador común. Así que el resultado aquí será 2x cuadrados, más 5 sobre nuestro denominador común, que se simplifica a x cuadrado más 5xxx cuadrado, 5. Y eso sería nuestra función derivada. Echemos un vistazo a uno más. Bueno. En este problema queremos encontrar la ecuación de la línea tangente a la función en el punto dado. Una cosa que quiero señalar aquí es que aquí tenemos todo el logaritmo está cuadrado, por lo que no podemos tomar este 2 y mudarlo al frente. Si fue solo la x cuadrada, podríamos aplicar la propiedad de energía, pero no en este formulario. Para encontrar la pendiente con la línea tangente, por supuesto, tenemos que encontrar el derivado. Así que nuestro valor será registro natural x, así que lo trataremos como si fuera cuadrado y aplica la regla de poder. Así que f' de x es igual a 2 al 1 grado x u', 12 registro natural x al 1 grado power x u'. Que es un x, así que nuestra función derivada será 12 registro natural x dividido por x y, no, estas x no simplifican. Así que si queremos encontrar la pendiente con la línea tangente, tenemos que evaluar la función derivada at x igual 0.5. Esto es aproximadamente 2.7726. Ahora, para ahorrar un tiempo, ya he determinado que el valor aproximado de este punto es 0.4805. Así que la ecuación de nuestra línea tangente será y1, 0.4805 igual menos 2.7726xx. 0.5. Si solucionamos esto para y obtendremos la ecuación, y igual 2.7726x más 1.8668. Ahora, hay una manera rápida de determinar si encontramos el valor de este derivado correctamente. Si va a su calculadora de gráficos y hace matemáticas, opción 8. Luego escriba la función, x, el valor deseado de x, 0.5, y hit enter. Encontrará el valor del derivado a un valor dado x. Entonces hicimos nuestro trabajo correctamente. Vamos adelante y verifique esto con un gráfico. Aviso. Tenemos un intercepto cerca de 2 y una pendiente cerca de -3. Aquí nuestro punto de tangencia. Y puedes ver que tenemos un intercepto que es 2, y una pendiente que es 2 menos 3. Nuestro trabajo ha sido verificado. Gracias por ver.